Polvo y miseria, bonito día, aquí estamos para platicar un poco de la palabra juzgar, porque sí, parece que mucho que hablamos aquí, en Polvo y miseria, cuando es contra las variedades de doctrinas que imitan la verdadera doctrina evangelio, que vemos que hay tantas versiones hablando la tema y demostrando los errores que cada uno tiene que poner en práctica y verlo abajo de la luz por revelación, que el Espíritu Santo se abre, que pedimos para entender esas cosas y aplicarlo en nuestras oraciones y ver la vida espiritual con estos entendidos. Se parece y vemos comentarios donde la gente siente juzgada, porque al final hay muchas personas en denominaciones tratando de vivir una vida en Cristo y obedecer, entender, estudiar y vivir una vida como hijos de Dios a través de el trabajo en la cruz que hizo Jesucristo, Yeshua. Sí, así es, Ernie. Y esto de que pues, las personas se sientan juzgadas no es nuevo ni es extraño, sino absolutamente normal y consecuente. Los mismos fariseos se sentían juzgados directamente por Yeshua. Y bueno, a esto tenemos que decir que primeramente nosotros no juzgamos a nadie, aunque sí denunciamos a los sistemas religiosos y principalmente al sistema religioso cristiano, o sea, al cristianismo, porque esta multirreligión habla de Jesús, habla de la Biblia, habla del Evangelio, sin embargo habla mal, torcidamente. Entonces, es lo que nosotros, o por lo menos lo que yo hago. Sin embargo, es difícil que las personas puedan entender que no es el juicio hacia ellos, no es un juicio personal, sino a los sistemas. Y por otro lado, pues la Biblia nos juzga a todos, ¿no? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, somos malos, pues decimos todos somos malos. Yo no digo tú eres malo, tú eres un pecador, decimos todos somos pecadores y malos. O sea, el juicio es general y no lo hace uno, lo hace Dios. Entonces, pues, las personas se sienten juzgadas porque también se les toca fibras, puntos débiles, pues en los que están instalados y bueno, pues a mí no me extraña que la gente se sienta juzgada y la verdad ni me importa. El punto creo que más afecta, que yo he entendido en esos tiempos, es la parte que está en todas esas denominaciones de las tres: nicolaísmo, balaísmo y jezebelismo. Hasta una medida cada uno tiene su cantidad, mas al final el punto es más los pastores. Bueno, estas tres cosas están en las iglesias apóstatas en mayor y menor medida: jezebelismo, nicolaísmo y balamismo. Van de la mano. Esta es la parte que es atractiva, perversamente atractiva para las personas, porque es mejor tener un líder humano enfrente, es más cómodo que seguir al invisible, que vivir por fe. Y pues no todas las personas están capacitadas para vivir con Dios directamente, inclusive sin una congregación, porque hay casos de personas que están imposibilitados para congregarse, pero gracias a Yeshua, pues Él ha dicho que una congregación, pues con 2 personas, donde estén 2 o 3. No hay posibilidad de ir a la gran congregación, pero siempre hay la posibilidad de hacer oración con alguien, de estudiar con alguien. Mas podemos ver claramente algo
que la Biblia muestra en las cartas, por ejemplo, que hablamos aquí de varios versículos peligrosos, que sí, las cartas, que la mayoría que escribió Pablo, muestra un sistema con pastores, con jerarquías, para mantener la iglesia en la tierra. Y el mismo en Juan, cuando Jesús habla a Pedro para alimentar las ovejas, que puede ser un pastor. Hay forma de tener una iglesia sin estructura, sin estas jerarquías, sin posiciones que ayudan a tener orden. Claro que sí. De hecho, la congregación de Polvo y Miseria es un ejemplo. Ahí no hay más que un pastor, que es Yeshua, y punto. Y pues no hay jerarquías ahí, todos somos hermanos y hermanas. Cada uno tiene su función, pero eso no hace jerarquías. Entonces, cada función que yo he visto, cada función llega a cada uno. No creo que he visto que uno dice, tú vas a hacer esto. Yo creo que cada uno llega inspirado para la parte. Yo he visto que hay personas que tratan de hacer cosas en el ministerio, mas empiezan a utilizar ayuda como para sentir, empieza a crear orgullo, empieza a depender en sus actos cuando realmente es contrario. Ahí es mejor que nos quedamos fuera de estas cosas para poder Dios restaurar, para hacerlo para la intención correcta. Sí, así es, eso es muy común, yo lo he visto mucho en el ministerio. Y ya ni siquiera yo les digo a personas que veo que quieren servir, pero que no están todavía fuertes, firmes, ni siquiera plenamente arrepentidos, pues ya ni les digo yo nada, porque sé que van a caer. Cualquier persona que trate de servir a Dios, que no esté arrepentido, que no esté viviendo en amor, va a caer en soberbia y en orgullo inmediato. Y conozco ahorita muchos, tengo muchos hermanitos que se van por ese lado, quieren servir, porque es más fácil dar que obedecer. Lo difícil es obedecer, pero no es difícil para las almas que estén cansadas. Si un alma está realmente cansada, con mucho gusto va a obedecer. Pero sin obedecer a Yeshua, va a tomar su cruz, va a negar su pecado, muriendo a la carne, y va a seguir a Jesús haciendo lo que Él le diga. Pero hay que estar 1000% cansados. Si no, no. Sí, al final que mueve es la idea que hay un pastor, que es el Espíritu Santo, que es Dios, que es Yeshua, que es un Dios, que es Espíritu, hasta que tenía que tomar este cuerpo para dar su sangre, sin pecado, en Él. Mas es un Dios, un pastor. Siempre hablamos del mismo, Mateo 23, 8 a 12. Se destruye esta idea que necesitamos, más agarrando esta parte de alimentar las ovejas. Gente puede decir, tú estás siendo el pastor, tú estás alimentando. Entonces, ¿cómo es posible? Porque al final es imposible, como el mismo pueblo de Israel quería un rey físico. Tenía el rey de reyes, tenía Dios, y quería otra vez un ser humano para representar el pueblo. Sí, claro que hacemos labores pastoriles, pero eso no nos hace el pastor. Ahora, a propósito de Mateo 23, 8, 12 y de Pablo, todas las escrituras de Pablo que hablen de pastores, de diáconos, de obispos, de profetas, de evangelistas, contradicen Mateo 23, 8, 12. Y yo personalmente esas secciones no las tomo de Dios. En otras palabras, no todo lo que dijo Pablo es de Dios.
Y lo celebro mucho que nos demos cuenta, mientras las personas sigan creyendo que todo lo que dijo Pablo es infalible, pues no van a conocer a Jesús, se los garantizo. Es imposible. Eso yo he escuchado y sigo escuchando entre congregaciones y en la televisión y por todos lados. La Biblia tenemos que tomarlo con fe, palabra por palabra, como está escrito, y no podemos cuestionar porque es perfectamente la palabra de Dios. Y ahí, punto, uno tiene que obedecer y no van a estar libre. Y cuando hablamos de esa libertad, enoja, porque sí, estamos en un conforto. ¿Quién quiere cuestionar que todo que pensamos que es la verdad puede ser incorrecto? Todos nosotros, yo también, tenemos que vivirlo y ver. Yo estaba ahí, tú estabas allá en otro lado del judaísmo. Cruzamos el cristianismo de ciertas medidas y entendimientos. Al final salimos a dónde? Con el mismo uno pastor, que la doctrina tiene que ser fácil, hasta que un niño que ya puede pensar un poco puede entender que hay un demonio adentro, hay un espíritu que nacimos que es rebelde contra Dios, y entender el verdadero Mesías, que nos podemos tener, subir la cruz y vivir cada día en la resurrección y no ser engañado por la lechita que nos lleva a la cruz, mas nos deja sin subir. Sí, nos lleva a ver nada más la pintura del crucificado y no a subir a la cruz. Por eso las religiones, y especialmente el cristianismo, produce fanatismo, porque toman la Biblia palabra por palabra literal y que no puedes cuestionar. Pues, ¿a dónde vamos a llegar? Yo creo siempre bonito congregarnos con hermanos y hermanas, compartir una cena, hablar de la vida, sentirnos en el conforto de otros que crean en Dios. Mas al final todos tenemos que caminar solos, con el Espíritu, como una iglesia, unido por el Espíritu, mas caminando como hijos, con nuestra propia responsabilidad, a donde cada uno cierre los ojos y está en contacto con Dios. Y esta fuerza que Dios nos da es que nos lleva a compartir los frutos, dar y amar nuestro prójimo, no solamente los que aman a Dios, y Dios ama a ellos, los que también no aman a nosotros, rechazan. Esperamos, si son almas de Dios, Dios va a despertarlos, y las palabritas que son a veces fuertes y pocos pueden llegar a la alma y abrir los ojos en el momento que sí llega en el cansancio que hablaste, Elías. Ese cansado que ya sabemos que este mundo no nos llena, y creando en muchas cosas nos lleva a ver que nada nos llena, solo el amor que solo Dios puede nos dar. Ni un ser humano podemos llenar con el amor de un ser humano si no está el amor de Dios. Así es, entonces ya no te sientas juzgado o juzgada. La Biblia, pues a todos nos juzga, la ley nos encerró a todos bajo juicio y condenación. Así es de que si quieres salir del juicio y de la condenación, ve con Yeshua, porque para eso esparció su sangre preciosa, preciosa sangre, bendita sangre de Jesús. Y bendito seas tú de Jesús, Ernie. Gracias. Polvo y miseria. Amén.